Vamos a cambiar de tema rotundamente porque Chile creció bajo el promedio de la región en 2022, algo que se había conversado muchísimo, pero hoy lo destaca, ¿cierto?, el Diario Financiero, y será la única economía que caería este año. El Fondo Monetario Internacional, de hecho, proyecta que Chile se contraería 1.5% durante este año 2023, mayor a la contracción de 1% de lo pronosticado anteriormente en octubre, y para el próximo año tendría un crecimiento de 1,9%. Bueno, esta noticia la comentamos y la vamos a comentar en extenso con nuestro siguiente invitado. Por supuesto, nos acompaña a esta hora Cristóbal Gamboni. Cristóbal, muy buenos días, bienvenido. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, qué gusto tenerte acá. Habíamos estado nosotros conversando siempre, pero a través de Zoom, de manera remota. Sí, a través de plataformas. Gracias Cristóbal por estar con nosotros hoy. Bueno, empecemos a conversar un poco de esto que hablan, ¿cierto?, que Chile creció bajo el promedio de lo esperado también de la región, ¿no?, el 2022. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, hay dos efectos. Hay que recordar que nuestro país sufrió lo que sufrió todo el mundo con el coronavirus. También hubo una inyección importante de recursos por parte del gobierno, una baja agresiva de tasa de interés por parte del Banco Central, todo para estimular la economía. Pero además en nuestro país ocurrieron los retiros, que fueron Exacto, 3 retiros, sí. Y que se inyectó una gran cantidad de recursos en los bolsillos de las familias chilenas. Eso llevó a que finalmente el crecimiento del 2021 fuera enorme. Y eso llevó a la inflación. Claro, pero un crecimiento de alguna manera como un globo de mentira, ¿no? Porque ese crecimiento estaba en base a que también había mucho efectivo, digamos, suelto por las calles, y entonces eso no era real porque era finalmente sacado de una manera que no es natural, que no es algo que se da siempre. Sí, me gustaría ocupar la expresión que no es sostenible. No es sostenible en el tiempo, sí, totalmente. Efectivamente. Entonces, Exacto. Como esto no era sostenible, lo que había que hacer era enfriar la economía. Estaba muy sobrecalentada para que la inflación también disminuyera. Ese es el primer efecto, el shock. Para enfriar la economía que necesitaba nuestro país, quizá era más alto que el que necesitaban otros países, sí, dado que, por ejemplo, no tuvieron retiros de la magnitud que nosotros tuvimos, no tuvieron ayuda fiscal en la magnitud que nosotros tuvimos, etcétera. Entonces, ese choque era importante. Lo segundo, que es bien relevante, es que nosotros somos un país muy expuesto a lo que pasa afuera. Claro. Y las condiciones afuera no estuvieron buenas. Recordemos que por esta altura, el año pasado, nos estábamos enterando que comenzaba una guerra en Ucrania. Exactamente, Y eso, casi un año, sí. ¿Verdad? Y eso nos golpeó en precio del petróleo, precio de los combustibles, precio de los alimentos, y esto se empezó a dispersar hacia otros campos. Exactamente. Y lo otro también es que tuvimos un año con mucha incertidumbre. La discusión constitucional que nos acompañó hasta el 4 de septiembre, las reformas que se fueron presentando, que fueron generando cierto ruido, instalación de nuevo gobierno, todas esas cosas también, la incertidumbre lleva a que las personas retrasen decisiones de consumo, decisiones de contratación de empleo, decisiones de inversión, y todo eso lleva a que no hayamos tenido un crecimiento tan alto. El ministro Mario Marcel ha señalado en distintos puntos de prensa, comunicados, informaciones, como que la recesión se ve lejana, como que las cosas van bien, como que los efectos de esta crisis no se estaban dando. ¿Es tan positivo el panorama o no? Mira, 2023 va a tener cifras negativas sí o sí. Sí o sí. No hay por dónde. No hay cómo evitarlo. No hay cómo evitarlo. Yo entiendo que las palabras del ministro Marcel van a que se esperaba primero que había mucha incertidumbre respecto a la instalación del nuevo gobierno, y él dice, mire, la cosa no fue tan terrible. No sé si lo dice con estas palabras, pero... Claro, pero eso es lo que claro, trata de decir finalmente. Y lo otro también es que con las cifras que hemos ido conociendo, parece que el 2023 va a ser negativo, sí o sí, pero no tan negativo. ¿Ya? Por ejemplo, los expertos esperan una caída en el producto de 1,5%, quizás no sea 1,5%, sino que sea algo menos. Pero decir que lo peor ya pasó, sería arriesgado, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que falta ahora? Pérdidas de empleo. Probablemente veamos un aumento en la tasa de desempleo, que está en 7,9%, que llegue a niveles cercanos a 10%. Eso es terrible. Es terrible para las personas, es terrible para la familia, etcétera. Y también caída en inversión, que no se concretaron en el 2022, pero sí se van a concretar en el 2023, y eso tampoco es bueno para nuestro crecimiento. ¿Cuáles son las inversiones, Cristóbal, que se han visto más afectadas en nuestro país? La minería evidentemente es algo muy importante, ¿cierto? ¿Cómo estamos en ese sentido ahora? Sí. Bueno, minería tiene, por decirlo así, su propio ciclo, su propia historia, ¿verdad? Porque depende de factores externos, etcétera.
Pero también recordemos que minería, las empresas mineras que son principalmente extranjeras han dicho que están muy preocupadas por la discusión tributaria y eso también le ha puesto un freno en términos de inversión. Aunque se ha hablado de algunos proyectos que van a empezar durante este año que podrían ayudar un poco al tema. ¿Qué es lo que se ha visto muy afectado? Yo te diría que en general todo el resto de los sectores, ¿no? Construcción está muy afectado con esta situación, con esta situación de recesión que se avecina. Lo que han dado muy bien es la inversión en energía, porque todo lo que es energía renovable no convencionales se ha apoyado mucho, pero el resto de los sectores ha estado bien débil, incluida la inversión pública. Sí, oye, Cristóbal, la verdad es que de alguna manera nosotros, claro, habíamos dado muchas noticias y se estaban dando en general la noticia que venía una recesión, que 2023 iba a ser muy fatal y todo. Pero claro, hemos escuchado, no solamente escuchado, hemos leído incluso y hemos... es más, creo que hace 2 días hablamos del tema del desempleo y se planta como un tema casi que ya está mejor y nosotros bien dijimos que el desempleo iba a subir, evidentemente, pero como que se ha estado frenando este tipo de noticias. No, la verdad uno no sabe bien por qué, pero también el tema del dólar que le meten, que bueno, que finalmente el dólar ayer estaba a 7.91, no sé cuánto está hoy, la verdad, pero no va a llegar, no va a traspasar nunca más, ni va a llegar a los 1.000 pesos, eso ya no existe, como que finalmente Estados Unidos en algún punto también ya no tiene la recesión que pensaron que iban a tener, que también se normaliza, que se normalizan todas las aguas, pero a mí me llama mucho la atención el tema Rusia-Ucrania, que es una guerra que de hecho se está aprendiendo cada vez más en estos momentos. En algún momento vimos que Ucrania pedía primero armas, después, no sé, pero ahora ya están pidiendo aviones, tanques, ¿cierto? Que van a llegar en algún punto y lo está pidiendo a distintos países, que se va a demorar, pero esa demora también va a hacer que Rusia contraataque. Entonces, nosotros sí igualmente tenemos una relación directa, lo vimos que nos afectó en el grano, que nos afectó en los precios, que nos afectó absolutamente en todo. Entonces, ¿por qué hoy día eso está como vetado, como que no se habla de eso? Sí. Yo creo que como nosotros somos un país pequeño y estamos tan expuestos a lo que pasa afuera, simplemente vamos acumulando información. Entonces, ¿la guerra que está ocurriendo en Ucrania dejó de afectarnos? La respuesta es no, nos sigue afectando. Pero ¿por qué hay mejores ánimos? En parte porque las cifras, yo creo que esta es la expresión, no están tan malas como se esperaba, pero siguen estando malas. O sea, Estados Unidos se libró de una recesión, está teniendo buenos indicadores de actividad, pero no significa que va a tener una actividad descollante este año. Europa, sus indicadores siguen mostrando caídas en actividad. Malo, sí. China sorprendió para bien porque liberó su política de cero, claro, y eso obviamente que ha ayudado a impulsar el comercio internacional, etcétera. Y eso es una buena noticia y nos ha golpeado favorablemente, por ejemplo, con el precio del cobre. ¿Sí? Pero, a ver, la situación afuera sigue siendo difícil y eso, ya que hablaban del FMI, lo dice el FMI, lo dice la OECD, este año va a ser un crecimiento bajo y varias economías importantes, sobre todo en Europa, van a pasar por un periodo de recesión. Y Europa está entre nuestros principales destinos comerciales, entonces a nosotros nos va a llegar. Pero lo que pasa es que, como te decía, la situación se avisoraba mucho peor, pero las noticias que hemos ido recibiendo en el último mes o en el último trimestre en realidad han sido buenas desde el plano externo, han permitido aplacar un poquito ese análisis tan terrible y vemos que sigue malo, pero no va a ser el peor escenario. Y en lo interno también han habido buenas noticias, en el sentido de que el desempleo, por ejemplo, todavía no se dispara, claro. Una pequeña creación de empleo desestacionalizada. Eso tiene que ver con el verano un poco también, que normalmente en el verano hay muchos empleos que son estacionarios. Digamos. Sí, agrícolas, de construcción, claro. etcétera. Efectivamente, ahora el INE tiene una medición que limpia ese efecto. Y limpiando ese efecto hay una pequeña creación de empleo sin el efecto estacional de estar en el verano, lo que se recibe favorablemente, ¿no? Que también tenía que ver mucho con la mujer. La mujer también está teniendo más empleo porque está volviendo a trabajar. Sí, y también el empleo migrante. También ha estado apoyando la cifra. Y también la reducción de la incertidumbre, Eso es súper importante. O sea, es cierto que todavía estamos con una discusión constituyente, todavía está la reforma tributaria, la de pensión, etcétera, pero por ejemplo, después del plebiscito del 4 de septiembre, estoy siendo lo más, ¿cómo se dice?, objetivo posible.
los indicadores de incertidumbre, el INSS, el IPEC, los indicadores que siguen a diario las redes sociales o las noticias, etcétera, mostraron una caída en la incertidumbre, una caída importante. Y eso se lee que el mercado recibió bien el resultado del 4 de septiembre, ha recibido bien también el proceso que vino después, y eso deja un mejor ánimo para la inversión, etcétera. El hecho que nos has comentado que las noticias no son tan negativas como se esperaban, que por otra parte el dólar efectivamente, como decía Carla, estaba por los 791 pesos ayer, que para mí no se me da susto porque pienso que puede ser un veranito San Juan y que va a subir a 1.000 pesos en algún momento de nuevo. Pero todas estas noticias nos deben llevar a pensar de forma positiva, o de todas formas debemos mantener precaución, estar con cuidado con el bolsillo. Sí. Estamos en un buen camino, pero es un camino en que es muy fácil desviarse. Hay mucho riesgo asociado. Riesgo afuera, de que no sé, algún nuevo brote en China, un recrudecimiento de la guerra en Ucrania, etcétera. Riesgo adentro, todavía no se ha estabilizado el crecimiento, el desempleo, como le dije, va a aumentar, la inversión va a caer, eso también puede afectar la economía interna. La inflación, todavía no sabemos si va a ceder rápido, lento o a un ritmo moderado, y eso significa que vamos a tener que estar enfrentando tasas altas por mayor o menor tiempo. Entonces, aún hay mucho riesgo en este escenario de consolidación. En un año más vamos a saber cómo se dieron estas cosas, pero por el momento todavía es difícil. Gabriel, Cristóbal, perdón, Gabriel, me acordé de orden. Cristóbal, el que nosotros tengamos una situación política, bueno, en general se está dando a nivel mundial, pero una situación política igual compleja. Estamos viviendo un país que no llega a acuerdos, porque, claro, no salió la Constitución, la que se escribió, lo que se quería sacar como nueva Constitución, pero hay un conflicto ahí, hay un conflicto grande político, no se están poniendo de acuerdo las coaliciones, no se sabe si vamos juntos, vamos separados. Entonces, la verdad que ese punto, que nos vean de afuera inestables aún, porque estamos inestables políticamente, daña la economía, daña la inversión, daña que ciertas personas vengan y sí inviertan como lo hacían antes, que tenían una seguridad también porque estaban de algún modo apoyados por las reglas que todavía están, ojo, que todavía están, pero también con un presidente que era claramente de derecha y del lado de la economía, que esa era la mirada, digamos. Bueno, aquí quiero rescatar algo que tú dijiste, que es muy importante. Estos problemas políticos no se están dando solo en Chile, se están dando en el mundo y en nuestro barrio con mayor fuerza. Entonces, cuando un inversionista va y dice dónde invertir, efectivamente ve que hay cierta inestabilidad quizás política en Chile, se está discutiendo una constitución, grandes reformas, etcétera, pero también ve a los vecinos y dice, bueno, dentro de todo Chile está en mejor pie. Y eso sigue ocurriendo. Eso se sigue dando. Chile está en mejor pie dentro del panorama inestable que hay en el mundo y en especial en nuestro barrio, que es Latinoamérica. Respecto al tema de que sigue la discusión, respecto a la Constitución, si van a ir con dos listas o no, yo lo que te diría es que aunque obviamente los inversionistas, los agentes de mercado van siguiendo la discusión, lo importante son los hitos, ¿ya? Primer hito, 4 de septiembre, hubo un rechazo. Ya se sabe entonces que no iba a regir la Constitución. Más o menos un pensamiento también del que se... Claro, segundo hito, hubo un acuerdo político bien grande respecto a una nueva Constitución, y eso también los inversionistas ya saben que. Respecto a esta discusión se sigue, pero no es la que mueve la aguja respecto a decisiones de inversión o no. ¿Ya? Entonces, el próximo hito va a ser cuando sea la elección del nuevo consejo que va a redactar la Constitución. Ese hito también va a darle claridad a los inversionistas respecto a cómo va a ser el resultado final, y también cómo puede venir la mano respecto a una eventual aprobación de ese documento o no. Entonces, esos hitos son importantes, y la verdad es que los hitos, lo que hemos visto es que han tenido una buena recepción por parte del mercado, nacional e internacional, ¿sí? Obviamente que todavía estamos con cierta inestabilidad, y eso lo dice muy bien, y se refleja en algo. Estamos en un dólar de 7.90, 7.95, etcétera, sí, por ahí. Pero con un precio del cobre de 4,2. Cuando teníamos un precio del cobre de 4,2 a principios de los 2010, ¿dónde teníamos el tipo de cambio? ¿500? ¿500 y algo? Sí, pues, era mucho mayor, la diferencia era así. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay un castigo. Claro. Hay un castigo a nuestra moneda, porque no se está invirtiendo en nuestra moneda, y ese castigo hace ver claramente de que todavía no tenemos la confianza por parte de los inversionistas extranjeros que teníamos antes, que teníamos hace unos 10 años atrás.
incluso de los locales, ¿no? Sabemos mucha historia de personas que están abriendo cuentas corrientes en dólares o están llevando dólares afuera, etcétera. Todavía hay un castigo a nuestra moneda producto de esta inestabilidad o incertidumbre política, normativa, institucional, etcétera, y que, bueno, lo tenemos que pagar entre otras cosas, con una moneda más depreciada. Ya que mencionabas la inestabilidad del barrio, porque efectivamente estamos con un Perú que está con problemas tremendos, con una Argentina que está quebrada, como que toda la región está con distintas dificultades. Eso, más allá que nos posiciona un poquito mejor en la zona, ¿nos podría perjudicar? Sí. Sí. Nosotros, uno nunca está libre de lo que le pasa a los vecinos, ¿no? Tanto a nivel de hogar como a nivel país. Nuestras relaciones, por ejemplo, en términos de comercio de bienes, son muy fuertes con Brasil. Brasil es nuestro principal destino exportador dentro de Latinoamérica, ¿sí? Y obviamente que la relación Argentina-Brasil es muy fuerte y hay efectos de contagio, por decirlo así, entre una economía y otra. Nosotros también tenemos por compartir frontera con Argentina, con Perú, con Bolivia. Obviamente que hay impacto, por ejemplo, en todo el tema de la inmigración, en el tema de la seguridad, en el tema de las relaciones comerciales, y eso también va horadando un poquito nuestra economía y nuestra confianza institucional. ¿Somos un poquito mejor vistos en el barrio respecto al resto? Sí, y eso nos ayuda. Pero que el barrio no estén las cosas ordenadas también nos afecta. Sí. ¿Cuánto tiempo más ven ustedes que esto se pueda profundizar o podamos seguir? Porque finalmente todas estas cosas son ciclos, ¿cierto? Que en algún punto deben los números empezar a cambiar y, como por un orden lógico, deben también empezar a mejorar. Si es que las cosas se hacen como uno espera, porque eso es lo otro también, que uno dice, bueno, si nosotros queremos ser el país que esperamos, como estamos hoy día haciendo las cosas como se están haciendo, evidentemente eso no va a pasar. Las políticas tienen que cambiar, los gobiernos en general, los estados también tienen que tener un cambio. Entonces, en ese sentido también me gustaría preguntarte, Cristóbal, ¿cómo ven los economistas el tema de los cambios y también, por ejemplo, el medio ambiente? ¿Cuánto influye en la economía el cuidar nuestro medio ambiente? El saber cuán importante, por ejemplo, es el mar para nosotros para poder seguir viviendo y seguir produciendo. Porque en algún punto, por ejemplo, cuando no salió Dominga, ¿cierto? Todo tenía que ver con el tema medioambiental, etcétera. Se había hecho análisis especie por especie única, exclusiva, ¿cierto? Y el deterioro que eso podía causar en las especies. ¿Estamos conectados la economía hoy de verdad con el medio ambiente y se entiende que juntos debemos crecer? Muy buena pregunta. Primero quiero detenerme en algo. Tú dijiste estos son temas cíclicos. Efectivamente, dejemos atrás el ciclo. ¿Cuál es nuestra tendencia hacia futuro? Nuestra tendencia, por ejemplo, en términos, poniéndole en números, el crecimiento de nuestra economía de tendencia, que está estimada, no sé, por distintos organismos, Banco Central, FMI, etcétera, es algo más de 2%. Es un número bajo, no es un número muy alto. ¿Se puede mejorar? Sí. Por ejemplo, ¿cómo se puede mejorar? Bueno, hay una agenda de productividad del gobierno que está impulsando, que puede tener buenos resultados, etcétera. Pero la buena resolución de reformas que tienen impacto a largo plazo, la de pensiones, imagínense, la tributaria, etcétera, una buena resolución de esa discusión también va a ayudar a o mejorar o empeorar esa cifra. Respecto al medio ambiente, Chile, nuestro país, la ONU, por ejemplo, tiene criterios de vulnerabilidad frente al cambio climático. Son 9 criterios, Chile cumple 7 de los 9, o sea, somos uno de los países más afectados con el cambio climático, y lo vemos en las altas temperaturas, en los desastres naturales que no ocurren, etcétera, ¿sí? Entonces, nuestra economía no puede estar disasociada de lo que pasa con el medio ambiente, no puede, porque coexisten ambas cosas, el medio ambiente y el desarrollo productivo de nuestro país. Nuestro país, dentro de todo, ha sido bien pionero en varias cosas respecto a proteger el medio ambiente y resguardarse frente al cambio climático. Tiene una meta comprometida a nivel internacional y a nivel local con una ley, que es la Ley Marco de Cambio Climático, respecto a la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, de carbono. Una meta de llegar a la carbono neutralidad en 2050 y además un camino bastante claro respecto a cuáles son las inversiones que tiene que realizar, que se han ido haciendo, pero obviamente la pandemia retrasó todo. Entonces, Chile en ese sentido está bien a la vanguardia.
¿ya? Hay instrumentos de finanzas verdes, por ejemplo, Sí. bonos linkeados a objetivos de sostenibilidad o bonos que van a financiar temas verdes o sostenibles, etcétera. Todo eso, aunque estamos bien a la vanguardia, sigue siendo poco. ¿Sí? Hay que seguir trabajando sobre eso porque efectivamente hay un deterioro a nivel de medioambiental por el cambio climático, hay un deterioro en la biodiversidad que tiene que tiene nuestro planeta, que tiene que ver también con el alto crecimiento que ha tenido la humanidad y también la economía en los últimos años, sobre todo por revolución industrial. Y obviamente que si uno ve hacia adelante, necesita un crecimiento más mancomunado cuidando el medio ambiente, mejorando la tecnología para hacerla más limpia, para hacerla más amigable también con nuestros ecosistemas y así poder tener un crecimiento más perdurable en no 10, 20 años, sino que 50 años o más. Hace un rato tú decías que el gobierno está aplicando distintos programas para poder incentivar la producción, distintas áreas, tratar de fortalecer la economía. Y por otra parte nos encontramos este discurso tan optimista que nos plantean de que las cosas no van tan mal y que podrían ir bastante mejor, que preocupa un poco. ¿Tú crees que las medidas que se están aplicando son las adecuadas? ¿Habría que hacer algún cambio, alguna cirugía? Mira, a ver, primero el gobierno tiene que salir a decir que las cosas no están tan mal. Imagínense Claro. llegar al ministro Marcel diciendo esto está terrible. Uy, ahí no. No, pero que llamar un poquito a la Diríamos calma, a la todos, No, precaución. total, es como levantar el ánimo, sí. Claro. sí. Discurso motivacional. Efectivamente. Ahora, obviamente, este tiene que ser un discurso realista, optimista pero realista, ¿verdad? Respecto a qué es lo que el gobierno tiene las herramientas para impulsar un crecimiento sostenible en el largo plazo. Una la está ocupando con un anuncio que ocurrió la semana pasada, que es la agenda de productividad. ¿Sí? Que son distintas medidas para mejorar la productividad en el mercado de capital, en el mercado del trabajo y un largo etcétera. Esas medidas, a mi juicio, son medidas que venimos escuchando hace harto rato. ¿Ya? Hay algunas más novedosas que otras, etcétera, pero son cuellos de botella, por decirlo así, que ya tenemos más o menos identificado. El tema del cabotaje marino, el tema del funcionamiento de los notarios, de los permisos de edificación, de la informalidad laboral, sabemos que están ahí y que si se mejoran sí va a haber una mejora sustancial en nuestra productividad, en la forma de hacer las cosas. Eso está muy bien. Ahora, ¿eso te va a llevar de un crecimiento en torno a 2% a uno de 4%? No. Va a ser una mejora, pero va a ser una mejora en el margen, una mejora marginal. ¿Qué cosas tienen que resolverse bien? Las grandes reformas. Obviamente que no es que lo diga yo, lo dice la empresa, lo dice los inversionistas. Mientras no se sepa cuál va a ser el sistema tributario con el que vamos a terminar, hay inversión que está detenida. Mientras no se sepa cuál va a ser el sistema de pensiones con el que vamos a terminar, también no se sabe qué va a ocurrir con el mercado de capitales, con el nivel de ahorro, etcétera. Entonces, esta resolución de estas grandes reformas que en lo personal creo que son necesarias. La de pensiones se ha demorado, ¿cuánto? Ya vamos para una década de discusión de pensiones que todavía no vemos resultados. Y en términos tributarios ya estamos en la discusión del ajuste, pero obviamente tiene que ser un buen equilibrio entre aumento de la carga y mantener el crecimiento, ¿no? Ya estamos embarcados en estas discusiones, hay que cerrarlas bien y obviamente que si se puede cerrar bien lo antes posible, mucho mejor. Cristóbal, te quería hacer una pregunta que tiene más bien que ver con lo macro, como con la mirada de si de ahora los economistas, la gente en general, está cambiando la mirada en el sentido de que el mundo, si se mantiene en los países pobres y sigue esa brecha tan grande, finalmente las economías nunca van a levantar, porque para levantar las economías, evidentemente, y eso es lo que te quiero preguntar, si esta mirada ha cambiado, la pobreza de algún modo se tiene que erradicar, porque los países pobres lo que hacen finalmente es ir a trabajar a las ciudades, la gente pobre, y se vuelve más pobre. Entonces, en ese sistema económico, ahí no se ve un levantamiento de las economías en general, porque todos tenemos que entender que dependemos de otros. Si no pensamos de esa manera, de una manera solidaria, humanitaria, entendiendo que no vivimos solos y que no somos únicos, no vamos a poder finalmente mejorar las economías. Entonces, se está dando hoy día o se están estudiando ese tipo de miradas que sean más bien humanitarias, que tengan que ver con que todos estemos bien, mejora las economías mundiales. Bueno, a nivel de disciplina económica, por lo general, usted cuando nos invitan a nosotros, al profesor Alarcón, a mí, hablamos mucho del PIB, de la tasa de desempleo, etcétera, porque son los indicadores que están más a mano, son más frecuentes y nosotros le podemos dar buena información al respecto, ¿verdad? Pero obviamente que hablar de que un país está mejor solo porque el PIB está mejor es insuficiente.
¿Qué pasa con la tasa de alfabetización de un país, con la tasa de mortalidad, con los años de escolaridad, con el nivel de pobreza, con el nivel de desigualdad? Son todos indicadores que hay que estar siguiendo. Hay esfuerzos a nivel mundial por mejorar esta situación. Uno puede irse a la agenda, por ejemplo, 2030 de la ONU, que tiene una agenda bien específica respecto a mejorar aspectos relacionados a la pobreza, al medio ambiente, igualdad de género, etcétera, ¿sí? Y obviamente lo que ocurre es que los países van adoptando esta medida o esta agenda en mayor o menor medida de acuerdo a sus circunstancias, porque efectivamente hay países que son muy pobres a nivel mundial, ¿sí? Uno le dice, oye, hay que pensar en el medio ambiente, pero ellos dicen, si yo dejo de vender petróleo, esta economía se va a pique, ¿sí? No sé, ejemplos como Nigeria, cosas así. Entonces, la situación no es fácil a nivel mundial. Se está estudiando, sí, pero todavía no hay una receta. No existe una receta como para decir, bueno, el camino que debe emprender el mundo y en el que nos tenemos que poner de acuerdo es este. Sabemos los objetivos, ¿sí? Mayor crecimiento, menor pobreza y todos los otros indicadores que les fui mencionando, relacionados a la educación, a la salud, al buen vivir. Pero la desigualdad que existe a nivel mundial obviamente atenta a que el avance en la consecución de esos objetivos sea parejo. Y obviamente todavía hay mucho que hacer. Ya sé que es difícil proyectarse a muy largo plazo porque todo esto va cambiando el día a día con las noticias, con la información, con lo que surge, pero podríamos pensar que este va a ser el año más difícil o esta recesión es para largo, llega para quedarse un buen rato con nosotros. Nuestro escenario base, así lo decimos nosotros los economistas, que es como el escenario más probable, es que este año 2023 termine el ajuste. Ajuste de alta inflación, de alto desempleo, de bajo crecimiento, se termina este año 2023. Por lo mismo, este año 2023 van a venir muchas presiones, ¿verdad? Presiones de que el gobierno gaste más, presiones de que hayan quizás nuevos retiros de la AFP, presiones populistas, etcétera. Este año 2023 va a ser difícil, porque debería ser el último año malo de este ciclo que pasamos post-COVID, con alta inflación, etcétera, y además con algunas discusiones aún pendientes. Pero el año 2024 ya deberíamos retomar crecimiento más cercano a nuestra tendencia. Por ejemplo, el FMI dijo que ya el 2024 crecemos 1,9%, cercano al número que les mencioné de crecimiento en el largo plazo. Entonces, pero vuelvo a reiterar algo, para que después no me llamen y me digan, oye, pero tú dijiste que el 2023 era el más malo y mira lo que pasó. Estamos en un escenario lleno de riesgos, muy volátil, y no solo en Chile, sino que a nivel mundial, ¿ya? El escenario más probable es que esto se cierre este año, este ajuste se cierra este año y de ahí volvemos a nuestra tendencia. Pero no es un camino exento de riesgos. Ahora, ¿es real que nosotros podamos tener relaciones con Europa, por ejemplo, con el gas, que se habló hace poco, se hizo comentarios de parte de Alemania, que podrían unirse a nosotros, ¿cierto? Dejando de lado absolutamente a Rusia, porque ellos se tuvieron que independizar absolutamente de Rusia. ¿Ese tipo de negocios se ven probables o son más bien lanzamientos hacia al aire cuando vienen los políticos de cada país, ¿no? En el corto plazo es bien difícil, ¿verdad? Tenemos una economía muy interconectada y aún muy dependiente de combustibles que se producen en Rusia, gas, petróleo, cosas así. Por lo tanto, a nivel mundial, hacer ese ajuste, bueno, primero es necesario migrar a energías renovables, no convencionales, ¿verdad? Porque lo que hemos discutido del medio ambiente también está presente a nivel mundial. Pero obviamente hacer un ajuste rápido respecto a no depender de este país, depender de este otro, es bien complicado, siempre es bien complicado. Voy a poner un ejemplo local para explicar eso. Por ejemplo, nosotros subimos hace poco que durante el año en Chile se estuvo subsidiando los combustibles, ¿verdad? Sí. Y además supimos cuánto llegó a ser el subsidio de los combustibles, 2.800 millones de dólares, o sea, casi un punto del PIB. Y el gobierno tuvo que decir, ¿sabe que yo no voy a poder devolver toda esa cantidad de recursos? Así que, borrón y cuenta nueva, partimos de nuevo con el mecanismo de estabilización de los combustibles. Obviamente que hacer eso no es amigable con el medio ambiente, pero demuestra la dificultad que es hacer la transición
Total. de dejar de depender de combustibles fósiles, dejar de depender de lo que nos viene de afuera. Claro, pero son transiciones que finalmente igual se tienen que hacer, hay que mirar las cosas a largo plazo, porque los cambios se hacen a largo plazo. Claro, efectivamente, 5 o 10 años, ese es el horizonte. Cristóbal Gamboni, muchas gracias por estar con nosotros, economista, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes, feliz. Esperamos tenerte otra vez acá.